¿qué significa si traga el maror, hierba amarga, no saldrá en el trabajo? Está escrito en Shar HaKavanot, puerta de las intenciones. Este es el significado de maror, hierba amarga, que es muerte en gematria. Estos son los juicios en ella, en los cuales las clipot, cáscaras, se llaman muerte, que se aferran para dulcificar mediante la extensión de la vida. Esta es la razón por la que él debe saborear la amargura, y si la traga, no cumple con su deber, ya que el rechinar de los dientes se dulcifica a través de los 32 dientes. Debemos entender qué es la hierba amarga, la cual se llama la muerte en el trabajo, y lo que significa que a través de la masticación de los dientes, que son 32, el amargo se dulcifica, y si se lo traga ya no sabe a amargura. ¿Cómo se aclara todo esto en el trabajo? Para entender esto, primero debemos saber por qué necesitamos trabajar en primer lugar. Vemos que incluso en la corporalidad una persona no logra nada sin esfuerzo. Se sabe la respuesta a esto, ya que en tanto cada rama quiere asemejarse a su raíz, y nuestra raíz nos creó con el objetivo de hacer el bien a sus creaciones, es decir, otorgar. Por eso, cuando el ser creado recibe, se siente desagradado al recibir la abundancia del otro. Por esto nos dieron el trabajo. Cuando una persona recibe una recompensa por su trabajo, ya no hay vergüenza. De esto no decimos que una persona no está dispuesta a comer el pan de la vergüenza porque a cambio del pan da trabajo. Esto parece una compensación donde se intercambian cosas entre sí, donde uno da trabajo y el otro da pan o dinero, y así sucesivamente. En la corporalidad, entre las personas, esto es muy claro, pero entre el hombre y el Creador, ¿cómo podemos decir que la persona trabaja en Torah y Misbot y que a cambio él lo recompensa? Después de todo, nuestros sabios dijeron que no debemos trabajar con el fin de recibir un premio. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio del trabajo en Torah y Misbot? Podemos entender que en la corporalidad necesitamos trabajar porque recibir recompensas sin trabajo causa vergüenza. Por lo tanto, cuando él quiere recibir una recompensa, hay una corrección de la recompensa, porque la persona trabaja por la recompensa y no padece el pan de la vergüenza al recibir esta recompensa. Por esta razón debemos entender que el trabajo es una corrección en la recompensa. Pero si trabajamos para no recibir una recompensa, ¿por qué necesitamos el trabajo? ¿Para qué sirve el trabajo si no hay nada que corregir? Ya que no está recibiendo ninguna retribución. Entonces, ¿para qué se necesita este trabajo? Con respecto al trabajo, también debemos entender que en la corporalidad, cuando una persona necesita trabajar, es porque el trabajo que uno hace por otro es porque el otro necesita ese trabajo. Por ejemplo, el dueño de una panadería necesita empleados o no podrá producir la cantidad de pan que necesita. Esto no es así con respecto al Creador. Es carente y necesita que las criaturas complementen lo que le falta en su trabajo para él. De ello se deducen que la pregunta tiene dos aspectos. Número uno, nos dieron trabajo para poder recibir una recompensa a cambio de ese trabajo. Con esto, la vergüenza se corregirá y será como si él comiera el pan de balde de la vergüenza. Esto no se puede decir con respecto al trabajo al Creador, porque no trabajamos con el fin de recompensa. Número dos, esto se puede decir entre un hombre y un amigo, porque su amigo necesita su trabajo. Pero entre el hombre y el Creador, ¿cómo podemos decir que el Creador necesita el trabajo del hombre? La respuesta es que en verdad deberíamos preguntarnos por qué nuestros sabios dijeron
que debemos trabajar no con el fin de recibir una recompensa, sino que todo el asunto del trabajo se estableció para que no existiera el pan de la vergüenza. Por lo tanto, vemos que también en la corporalidad, entre el hombre y el hombre, esta regla de no comer el pan de la vergüenza aplica debido a la vergüenza. Por lo tanto, ¿por qué debemos trabajar sin recompensa con respecto al Creador? Si el trabajo corrige el deleite y el placer para que no haya vergüenza en la recepción, ¿por qué entonces ya no se considera un regalo o caridad? Más bien ahora el deleite y el placer adquieren un nuevo nombre, recompensa. En consecuencia, ¿por qué necesitamos trabajar no para recibir un premio? La respuesta a esto se presenta en el estudio de las 10 Sefirot, donde se pregunta qué dijeron nuestros sabios y que para corregir el pan de la vergüenza hubo una corrección por la que el Creador creó este mundo. Aquí hay una realidad en el trabajo, porque obtienen su recompensa de todo a cambio de su trabajo, y por eso se salvan de la falla de la vergüenza. Él se pregunta al respecto, pero esa explicación es muy extraña. Es como una persona que le dice a su amigo, trabaja conmigo solo un momento, y a cambio te daré todos los placeres y tesoros del mundo por el resto de tu vida. De hecho, no hay mayor regalo gratuito que este, porque la recompensa es incomparable con el trabajo. El trabajo está en este mundo transitorio y sin valor comparado con la recompensa y placer en el mundo eterno. Y allí responde, debido a que hay una disparidad entre el Creador y los seres creados, lo cual provoca vergüenza. Y a través de la práctica de la Torah y las misbot con el fin de dar contento a su hacedor. Las vasijas de recepción del alma se convierten en vasijas de otorgamiento. Es decir, para ella misma, ella no quería la distinguida abundancia. Sin embargo, la recibe para dar contento a su hacedor, quien quiere que las almas disfruten de su abundancia. Ahora podemos entender lo que preguntamos. Podemos entender que entre hombre y hombre, el trabajo que una persona hace para obtener una recompensa es para que no coma el pan de la vergüenza, ya que sabe que esto causa vergüenza, y a través del trabajo la falla de la vergüenza se corrige porque la persona recibe una recompensa por el trabajo. Pero con respecto al Creador, ¿cuál es la corrección del trabajo? Si no debemos trabajar, no con el fin de recibir un premio. Además, dijimos que podemos entender que entre un hombre y su amigo, una persona necesita el trabajo de su amigo. Pero en cuanto al Creador, ¿por qué necesita el trabajo del hombre? ¿Es carente y precisa el trabajo del hombre? Entre el hombre y el Creador, no se puede decir que el trabajo corrige la recepción del deleite y del placer para que no se sienta el defecto de la vergüenza. Esto es así solo entre el hombre y su amigo, ya que el dador del trabajo le paga según su trabajo. De ello resulta que el trabajo por una recompensa es un tipo de intercambio en el que se intercambian cosas entre sí. Y aquí ya no hay vergüenza, ya que ambos reciben. Uno recibe trabajo y el otro recibe recompensa. Pero con respecto al Creador no hay igualdad. No podemos decir que uno recibe trabajo y el otro recibe recompensa. Esto es así por dos motivos. Primero, no se puede decir que el Creador reciba trabajo del hombre, ya que el Creador no es carente ni necesita el trabajo del hombre. Número 2, como está dicho en el estudio de las 10 Sefirot, la recompensa que recibe un trabajador del Creador no es equivalente al trabajo. Comparado con la recompensa, es como una persona que trabaja para su amigo durante un momento y a cambio recibe el sustento por el resto de su vida, porque el trabajador del Creador trabaja solo en este mundo y a cambio recibe una recompensa en la eternidad. Pero entre el hombre y su amigo esto no es así. Por lo tanto,
Como está escrito allí, el trabajo entre la Torah y las Misbot no tiene el propósito de un intercambio, como entre un hombre y su amigo. Más bien, el trabajo es que mediante el trabajo de la Torah y las Misbot una persona recibe algo nuevo, una segunda naturaleza. Es decir, en lugar de la naturaleza de querer recibir para sí mismo, con la que nació, al dedicarse a la Torah y las Misbot con el fin de otorgar y no recibir ninguna recompensa, recibirá una recompensa a cambio de su trabajo. Sin embargo, ¿cuál es la recompensa que espera recibir por su trabajo en Torah y Misbot? Que el Creador le dé una segunda naturaleza, es decir, vasijas de otorgamiento. Hasta ahora, la persona tenía vasijas para el deseo de recibir con el fin de recibir. Ahora obtendrá nuevos kelim, vasijas, llamados vasijas de otorgamiento. Por lo tanto, durante el trabajo en Torah y Misbot, la persona debe tratar de dirigir su compromiso con el fin de otorgar. Es decir, todo el tiempo durante el trabajo, la persona debe dirigirse a sí misma a qué recompensa espera que el Creador le dé a cambio de su trabajo en la Torah y las Misbot. Hay dos aspectos en esta intención que dirige con el fin de otorgar. Primero, saber qué recompensa espera. Segundo, sentir un buen sabor de la recompensa. Es decir, disfrutar de esta recompensa. Es decir, la medida de la recompensa depende del anhelo de obtenerla. Como en la corporalidad hay una gran recompensa y una pequeña recompensa, las cuales se miden con la importancia del asunto, ya que normalmente algo que es raro, que no mucha gente tiene y es difícil de obtener, se considera importante en la corporalidad. Del mismo modo, todos piensan que se puede llegar a hacer todo en nombre de los cielos, dado que es solo una intención. Es decir, dirigir durante la acción quiere que el trabajo solo sea en nombre de los cielos. La persona piensa que solo la acción es difícil de hacer, pero que la intención es muy fácil y que dependen únicamente de su propia voluntad y que si él quiere, entonces puede. Pero aquellas personas que comienzan a caminar por este camino, que quieren que sus acciones sean en nombre de los cielos, cuanto más aumentan sus esfuerzos en acciones e intenciones de otorgar, más se les revela la verdad de que están lejos de esto. Es decir, hay una segulá, virtud y poder especial en este trabajo. Se le revela la verdad desde arriba, la cual es que no tiene conexión con los actos de otorgamiento. Entonces, antes de que la persona comience el trabajo de otorgamiento, ya hay una corrección, la de que no podemos ver la verdad, de que la persona está lejos de este camino, puesto que está en contra de su naturaleza. El hombre nace para hacer todo por su propio beneficio. Para no sentirse avergonzado, debe hacer todo en nombre del Creador y anular todo su ser. ¿Cómo puede el cuerpo estar de acuerdo con esto? Como dice el Zohar sobre el versículo, o bien, hazle conocer su pecado. El Creador se lo hace saber, lo que significa que desde arriba, cuando ven que uno quiere corregir el deseo de recibir para sí mismo, le advierten que la verdad es que está lejos de eso. Entonces comienza a ver que nadie puede alcanzar esta recompensa y comienza a ver la importancia del asunto. De esto se deduce que solo entonces comienza a percibir cómo esta recompensa, llamada vasija de otorgamiento, es difícil de merecer y que solo el Creador puede darle estos kelim. Como resultado, su recompensa se vuelve importante a sus ojos, ya que es una cosa preciosa que no cualquiera puede lograr. En consecuencia, vemos la importancia de esta recompensa. Ser recompensados con vasijas de otorgamiento, es imposible entender la importancia del asunto antes de que uno
vea lo difícil que es obtenerlo. Cuando la persona obtiene vasijas de otorgamiento, ve que ha sido premiado con una gran recompensa y que es una cosa muy preciosa, ya que no puede obtener esta gran cosa por sí mismo, pues solo el Creador mismo puede darle estos kelim como un regalo. Por lo tanto, resulta que lo que dijeron que está prohibido trabajar para recibir un premio se debe a que si la persona quiere una recompensa por el trabajo, se escapa de la verdadera recompensa. Con esto podemos entender por qué debemos trabajar, ya que el Creador no necesita nuestro trabajo o que le ayudemos de alguna manera. La respuesta es que este trabajo es solo para nosotros. Es decir, a través del trabajo obtenemos la importancia de la recompensa. Y no es meramente importancia, sino que a través del trabajo logramos que la importancia sea porque en nuestra vida entera, porque sin Devekut, adhesión con el Creador, estamos lejos de Él. Y todo el deleite y el placer que el Creador ha creado para hacer el bien a sus creaciones depende de tener equivalencia con la luz. Como dice el Ari, la razón de la ruptura de las vasijas es porque los kelim no podían soportar la luz. Por lo tanto, las luces se retiraron y los kelim se rompieron. Esto significa que hay una relación inversa entre la luz, que es el dador, y el kli, que es la vasija. Para que éstas tengan equivalencia, hay una corrección que el receptor no debe recibir para su propio beneficio, sino que quiere hacer la voluntad del Creador, la cual es hacer bien a sus creaciones, y solo por esta razón recibe el deleite. Esto se denomina equivalencia, ya que ahora ambos son iguales, porque ambos se consideran donantes, es decir, como la luz da al Kli, el Kli recibe solo porque quiere otorgar al dador. Ahora podemos entender lo que dice Bala Sulam acerca de las palabras que Moshe le pidió al Creador cuando dijo, por favor muéstrame tu gloria, y el Señor dijo, aquí hay un lugar conmigo. Él dijo, ¿cuál es el significado de aquí hay un lugar conmigo? Él dijo, ti, conmigo, es un acrónimo en hebreo y es lo que significa que este es el lugar con el cual podemos ser recompensados con la gloria del Creador. Y se puede interpretar la gloria del Creador en la 18ª plegaria de Rosh Hashanah. Da gloria a tu pueblo, lo que significa que la gloria del Creador se revelará dentro del pueblo de Israel, por lo que todos y cada uno sentirán la grandeza del Creador en la medida en que la única preocupación de la gente sea hacer algo para traer satisfacción al Creador y nada más les interese. A la inversa, cuando ocurre lo contrario, cuando la Shejinah, divinidad, está en el polvo, la grandeza del Creador se oculta y no vemos ni sentimos la importancia de quien impera o gobierna, el cual nos ordenó observar la Torah y las Misbot, y no porque Él necesite de nuestro trabajo, sino más bien porque Él quiere recompensarnos. Por lo tanto, se nos ha dado la Torah y las Misbot, porque como decían nuestros sabios, el Creador quería purificar a Israel, por lo tanto le dio abundante Torah y Misbot. Como está escrito al comienzo del ensayo, prefacio de la sabiduría de Kabbalah, por lo tanto, para lograr la gloria del Creador, podemos interpretar que esta es la razón por la que dijo, muéstrame tu gloria. Aunque hay muchas interpretaciones a estos en el trabajo, así es como debemos interpretar el versículo, muéstrame tu gloria. Significa que la gloria del Creador será revelada. Debemos interpretar que la orden de un lugar y ti, conmigo, es que uno debe asumir la fe para creer que todos y cada uno podemos ser recompensados con la gloria del Creador. Cuando la persona cree esto, debe saber por qué la gloria del Creador no se revela, incluso antes de que comience el trabajo, y solo se revela la ocultación. La persona debe creer las palabras de nuestros sabios
de que esto es una corrección para que el hombre pueda adquirir una equivalencia de forma considerada como dar al Creador y no para sí mismo. Por esta razón, con respecto a la fe que uno debe tener por encima de sí mismo, también debe creer que es imposible ser recompensado con la gloria del Creador, lo que significa que la ocultación y el ocultamiento serán eliminados de él si no ha sido recompensado con miedo al cielo. Miedo significa lo que está escrito, que no puede tener fe antes de tener equivalencia de forma. Para tener la equivalencia de forma, debe tratar de tener temor en todo lo que hace. Como está escrito, temor significa que teme disminuir el traer contento a su hacedor. De ello se deduce que cuando uno comienza el trabajo, comienza con la fe, pero el cuerpo se resiste a este trabajo y luego llega un estado de esfuerzo, cuando la persona debe vencer al cuerpo y buscar todo tipo de consejos, como decían nuestros sabios, con artimañas conducirás la guerra, ya que el cuerpo no quiere renunciar al beneficio propio. En la medida en que ejerce y hace esfuerzo en ese sentido, comienza a sentir que es incapaz de hacer nada, ya que en su opinión ha hecho todo lo que está al alcance. Después del trabajo, llega a saber que solo el Creador puede ayudar y que está fuera de sus manos, puesto que viene el tercer estado, una plegaria, y luego la plegaria es desde el fondo del corazón, ya que le queda absolutamente claro que nadie puede ayudarlo si no es el Creador. Sin embargo, incluso cuando llega a saber y reconoce que el Creador puede ayudarlo y comprende que el verdadero consejo es el rezo, viene el cuerpo y le hace entender: ¿ya viste cuántos rezos diste y no recibiste nada desde arriba? Ninguna respuesta. Entonces, ¿para qué rezar? Que el Creador te ayude si ves que no recibes ninguna respuesta desde arriba. Entonces, uno no tiene la capacidad de rezar en ese momento, y sobre esto se requiere nuevamente sobreponerse, es decir, sobreponerse con la fe y creer que el Creador, si escucha el rezo de toda boca, y no importa si uno es talentoso o tiene buenas cualidades o por el contrario, sino que solo tiene que sobreponerse y creer por encima de la razón, a pesar que su razón lo obliga, que después de haber rezado tantas veces y aún no recibe nada desde arriba, entonces, ¿cómo puede otra vez rezar? También para eso se necesita sobreponerse, es decir, hacer un esfuerzo por encima de la razón y rezar para que el Creador ayude para que pueda sobreponerse a su razón y así rezar. De esto se deduce que tanto la fe como la plegaria y el esfuerzo son tres cosas sucesivas. Y en verdad son tres cosas. Sin embargo, estas tres cosas están incluidas entre sí. Es decir, en cada estado él trabaja con las tres juntas. En otras palabras, aunque comenzamos con la fe, todos los demás discernimientos se incluyen en la fe, ya que cuando comienza a sobreponerse debe creer en los sabios quienes dijeron: el hombre debe recibir. Si no soy por mí, ¿quién es por mí? En otras palabras, el hombre debe esforzarse y llegar a la meta por sus propias fuerzas. Cuando la persona ve que no puede sobreponerse y esforzarse, debe creer que la plegaria ayuda, como está escrito: ¿por qué escuchas la plegaria de cada boca? Aunque no ve ningún cambio cuando ora hacia el Creador para que lo ayude. Así, aquí también está el asunto de por encima de la razón. Sin embargo, el orden general es comenzar con la fe, luego en el esfuerzo y luego la plegaria. Resulta
que lo más importante es la fe, ya que debemos utilizarla en todas las acciones que ejecutamos. Es decir, la base de todos los kelim con los que el hombre trabaja es la fe. Por esta razón, la luz que se revela se llama la luz de fe, de acuerdo con el nombre del Kli. Este Kli está construido sobre la base de la fe en los sabios y la fe en el Creador, como está escrito, y creyeron en el Señor y su siervo Moshe. Ahora podemos entender lo que nuestros sabios dijeron: si se traga la hierba amarga, no saldrá. El Ari dijo que maror, hierba amarga, es la muerte en gematria. Debemos entender lo que nos implica que maror es la muerte en gematria, que son los juicios en ella, a los que se aferran a Sklipot. Debemos interpretar que es como decimos en la Haggadah de Pesach, este maror que comemos, ¿para qué? Porque los egipcios amargaron sus vidas con un duro trabajo. El trabajo duro fue que el pueblo de Israel quería salir del control de los egipcios, llamado amor propio, que cuando se sobreponían y lograban hacer algo con el fin de otorgar, los pensamientos de los egipcios regresaban inmediatamente a ellos, preguntando la pregunta del hombre malvado: ¿qué es este trabajo para ustedes? Trabajar en beneficio del Creador. Cada vez que se sobreponían, las preguntas de los egipcios regresaban inmediatamente. A esto se le denomina trabajo duro, que les costó salir de su control porque los egipcios amargaron sus vidas. El Ari dice acerca de esto que maror en gematria es la muerte, lo que significa que los egipcios no querían dejarlos salir de su control, sino que permanecieran como ellos querían, como la pregunta del malvado. Este es el significado de permanecer en la forma de los malvados en sus vidas, se llaman muertos. Resulta que esto no es una simple hierba amarga, sino que es realmente la muerte. Por lo tanto, amargaron sus vidas significa que querían que el pueblo de Israel permaneciera en el discernimiento de la muerte. Por lo tanto, resulta que el trabajo duro, cuando probaron el sabor amargo, significa que probaron el sabor de la muerte, trabajando en beneficio propio. Este es el significado de lo que él dice que maror se considera muerte, y los juicios a los que se aferran, las klipot, donde el juicio significa que estaban bajo juicio. Significa que está prohibido usar las vasijas de recepción. Y todo el cuidado de las klipot viene de las vasijas de recepción, las cuales quieren recibir con el fin de recibir. Entonces, cuando una persona está en estado de recepción, la persona está en un estado de ocultamiento y escondimiento de la espiritualidad. Su corrección es como está escrito. Esta es la razón por la que debe probar la amargura y si la traga, no cumple con su deber, ya que el rechinar de los dientes se dulcifica a través de los 32 dientes. Debemos interpretar que se sabe que los 32 dientes implican los 32 senderos de la sabiduría, lo cual significa específicamente que una persona que alcanza un estado de ascenso se considera que está en un estado de vida y sabiduría. Debe entonces masticar la hierba amarga para saborear la amargura, ya que solo durante un ascenso podemos sentir lo que es maror, es decir, a qué sabe el descenso, como en la ventaja de la luz dentro de la oscuridad. Es decir, es imposible probar un sabor real en la vida y la luz a menos que se tenga el sabor de la oscuridad y la muerte. Así el maror se dulcifica a través del ascenso, ya que solo a través de la oscuridad, que es un descenso, se siente un sabor en la luz. De ello resulta que la oscuridad ahora se ha corregido. Este es el significado de las palabras y para dulcificar por medio de la extensión de la vida.